Bueno, pues vamos a la palabra. ¿Cuántos están listos? Amén. Estamos en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos y estamos hablando de madurez espiritual y hoy en particular hablamos de los peligros de la inmadurez, que sería lo opuesto. Casi siempre los pedagogos recomiendan que para entender mucho mejor un concepto hay que conocer el opuesto al concepto que se quiere aprender para poder hacer la comparación. Entonces aquí el autor nos habla de madurez, como vimos hace 8 días, y ahora nos habla de los peligros que hay ante la inmadurez, a fin de que podamos contrastar y comprender. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por todo el bien tuyo, Señor, sobre nuestras vidas. Y pedimos, Padre, que la obra que tú empezaste en cada uno de nosotros siga siendo prosperada, Padre. Oramos por los que hoy no pueden estar con nosotros por diferentes circunstancias, que la obra siga creciendo en ellos, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres fiel y que lo que iniciaste tú lo terminas, Señor. Así que oramos, Señor, porque esa gracia tuya y el poder y obra de tu Espíritu Santo siga siendo prosperada en todos nosotros, en especial en Casa de Bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a recordar los versículos bueno, hoy no vamos a tener citas, ¿verdad? Tenemos problemas ahí con la computadora. Entonces, tienen sus Biblias ahí en sus teléfonos o escritas. Pues vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 6 para recordar lo que ya habíamos hablado hace 8 días. Dice el texto ahí, Hebreos 6:1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Cuál es el llamado? Avancemos, crezcamos, vamos a la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Y esto haremos si Dios lo permite. ¿A qué se refiere? Y esto haremos. Creceremos, avanzaremos. Esto haremos si Dios lo permite. ¿Cuántos saben que Dios desea nuestro crecimiento y nuestra madurez, verdad? Dice, esto haremos. Y aunque el autor nos menciona 6 elementos básicos, fundamentos de la enseñanza cristiana, no entra a explicarnos cada uno de ellos. Da por hecho que ese fundamento ya se conoce. Por eso dice, no echando otra vez. No voy a volver a excavar, no voy a volver a poner piedra abajo de esta cimentación, porque ya debe estar puesto el fundamento, ¿verdad? ¿Cuál es la principal piedra del fundamento? Es Cristo. Si Cristo ya está en nosotros, la piedra fundamental está puesta. Y las doctrinas de la enseñanza, dice, pues van edificando sobre esa roca. Y entiendo que ya ustedes las conocen. Entonces no tiene caso que otra vez yo vuelva a explicarlas. Más bien vamos avanzando. ¿Qué sucedería si se pone otra vez a explicarlas? Pues ese es precisamente el círculo vicioso. Es decir, cuando los creyentes son inmaduros y no avanzan, pues siempre se están repitiendo las mismas cosas. Decía Pablo, bueno, yo no me canso de repetirles para que ustedes aprendan, pero eso de permanecer siempre en los mismos rudimentos, que así le llama, si lo más elemental, pues hace que estemos en un círculo y que no avancemos, ¿verdad? Dicen, yo lo que quiero es que ustedes avancen, que todos vayamos a lo que Dios tiene delante de nosotros. Dice, así que por eso no voy a repetir otra vez todo esto, sino que avanzaremos. Esto haremos.
avanzaremos. Y así que el autor de Hebreos anima a los creyentes a no quedarse solamente en los rudimentos, sino a crecer y madurar espiritualmente. Y una observación aquí de contexto es que había un debate entre los creyentes en Cristo y los judíos tradicionales, es decir, los que no se habían convertido a Cristo, sino que permanecían en el judaísmo, constantemente estaban entrando en debates de conocimiento, de doctrinas, con los nuevos creyentes. Y estos debates tienen que ver con estos puntos que tocó aquí el autor, ¿sí? Los lavamientos, el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe, que son los dos fundamentales para poder llegar al conocimiento de Dios y que venga Cristo a nuestras vidas. Y todo lo demás como diferentes doctrinas en las que había debate con los judíos. Entonces yo no voy a entrar otra vez en este tipo de cosas. No se trata de debatir, no se trata de conocer. Y esto es importante para nosotros porque se le ha dado en algunas partes énfasis al conocimiento. Es decir, que lo más importante es que los creyentes entren a cursos, participen de seminarios, de eventos de discipulado intensivos, y que el ir avanzando en esos conocimientos o en esas doctrinas que se dan, va midiendo la madurez del creyente. Y no es así. Es decir, puede haber quien haya pasado por todos los cursos que una congregación imparte y que además hasta haya asistido a un seminario teológico y no camine en la revelación de Cristo. Es decir, no esté aplicando los principios revelados de la palabra a su vida, a situaciones concretas en sus circunstancias. Por lo tanto, se queda en información, en conocimiento. Eso no nos transforma. El conocimiento no nos transforma. Sí nos da luz en un momento para poder ir teniendo la revelación, pero si no avanzamos a aplicar ese conocimiento a situaciones concretas, entonces no hay sabiduría. Este es el punto donde estamos atorados en la iglesia de manera amplia. Es decir, hay mucha gente que incluso está sirviendo porque parte del proceso que se tenía para que alguien pudiera servir en una congregación es que pasara por ciertos cursos primero y que al terminar los cursos podía estar ya listo para servir. Pero volvemos al punto. O sea, hay gente que está sirviendo, quiere hacer cosas, pero no ha crecido la obra del Espíritu en ellos. No hay mayor entendimiento, no hay mayor revelación. Cristo no es su vida todavía. Y esta es la enseñanza del apóstol Pablo que ya comentábamos hace 8 días. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis glorificados juntamente con Él. Ese es el punto importante. Que Cristo no sea un conocimiento, no sea información, que sea ¿qué? Nuestra vida. Que Cristo sea nuestra vida. Y que entonces se forme y se exprese en nosotros. Ese es el deseo. Que Cristo se esté formando cada vez más en mí y se exprese. ¿Cómo se va a expresar ante los demás? Se va a expresar con actos de amor. Sí, la mejor manera de expresar a Cristo es caminar en su mandamiento. ¿Qué dijo Jesús? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si hay mucho conocimiento, pero no hay amor, dice Pablo en la carta a los Corintios capítulo 13, vengo a ser como címbalo que retiñe. Hago mucho ruido, ¿verdad? Pero no hay sustancia. Entonces necesitamos crecer en el amor, que se vaya expresando. Y se expresa en la cotidianidad de la convivencia entre los hermanos, pero también hacia afuera, con muchas de las personas con las que tenemos contacto. Por mucho tiempo, la enseñanza hacia el pueblo de Dios era apartarse del mundo, no teniendo relaciones con los que no son creyentes. Entonces, ¿de qué manera íbamos a alcanzar al mundo? ¿De qué manera cumplir con la gran comisión si solamente nos reunimos entre puros creyentes
y nos apartamos de todos los demás, pues no avanzamos. O sea, el reino no se extiende. Entonces, es ir comprendiendo todo esto. Que Cristo sea formado en mí y que sea expresado, buscando el bien para los demás. Y es tanto en casa, en la iglesia local, como hacia afuera. Así que avanzar a la perfección o crecer a la madurez significa pues crecer y madurar espiritualmente. No estamos hablando de crecer en lo natural, no hablamos de aumentar conocimiento. Hablamos de que Cristo se forme y se exprese en nosotros, dejando atrás todos los rudimentos, es decir, los conocimientos básicos que ya tenemos, entenderlos y avanzar. Pero también superar todo obstáculo o fortaleza que se oponga a la voluntad de Dios. Esto es importante. Para crecer y madurar necesitamos superar todo obstáculo o fortaleza que se oponga a la voluntad de Dios. Si nuestra prioridad como hijos de Dios, como hombres y mujeres en Cristo, es caminar en la voluntad de Dios, estar bajo su autoridad, y en esto hay muchos obstáculos en nuestras vidas. O sea, a veces es en nuestra propia experiencia, desarrollo de vida, que se han levantado esas fortalezas por conocimientos, por prácticas religiosas, por inclinaciones de la carne. Y otras veces es porque desde fuera vienen influencias que nos detienen y nos impiden avanzar. Entonces necesitamos identificarlo. Identificar qué es lo que está obstaculizando, qué se está oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Qué parte me toca a mí rendir para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas? Ahora, esto no significa que ya no cometeremos pecados. O sea, crecer y madurar no significa que ya no cometemos pecados. Ya no somos pecadores porque ha habido un cambio de naturaleza si Cristo está en nosotros. Pero claro que estamos en la carne y tenemos debilidades y hay esta oposición que ya mencioné. Entonces podemos tropezar, podemos caer. ¿Pero qué se trata? De levantarse inmediatamente. Es decir, estar firmes en la identidad que tenemos en Cristo y poder superar eso. Entonces, parte de lo que hay que superar como obstáculos o fortalezas, pues es la naturaleza pecadora, las obras de pecado que se siguen cometiendo. Entonces, no seguir repitiendo las mismas cosas. Si hay una situación que se repite constantemente en mi vida y que está impidiendo que yo crezca y madure espiritualmente, es un área que debo rendir al Señor, en la que debo trabajar espiritualmente, ponerla en sus manos, porque si no voy a estar estancado en esa parte. Así que el crecimiento y la madurez espiritual no es un esfuerzo humano, porque este es otro detalle. Pensar que porque no he alcanzado perfección o madurez en alguna área de mi vida, entonces estoy descartado, estoy hecho a un lado en la vida de Cristo, y que esto requiere mayor esfuerzo de mi parte. Entonces, la revelación que tenemos hoy es muy clara. No es por obras. Nuestra justificación delante de Dios no es por obras, no es por esfuerzos humanos, no es por capacidades o habilidades humanas. ¿Por qué es? Es por gracia. Es por gracia. Es por haber conocido y recibido la gracia y la justicia de Cristo. Ese es lo que a mí me va a dar la oportunidad de poder crecer. Y entonces descanso en Él. Es decir, no haciendo obras, sino procurando el fruto del Espíritu. No han de ser obras, sino ha de ser algo que brote de la semilla que está en mí. Si Dios, que es amor y que está en Cristo mismo en mí, produce, se va a expresar. Si no está en mí, pues entonces a lo mejor se sigue expresando solamente el egoísmo. O si yo no rindo algunas áreas de mi vida, voy a dar oportunidad a que sea la carne la que siga expresándose. El apóstol Santiago confirma esto que estamos hablando y que habla el autor de Hebreos. Él dice en Santiago 1:22 que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Ser qué?
hacedores. Y volvemos, esta es la enseñanza de Cristo. Dijo, todo aquel que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre o a una mujer sabia, prudente. Pero quien solamente oye, pues al rato olvida. No tiene la capacidad de poderlo aplicar, experimentar y crecer. Dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que somos espirituales por solo oír la palabra. No somos espirituales por solo oír. Necesitamos oír y hacer. Dice, la fe, si no va acompañada de acciones, si no da fruto, entonces está muerta. Así de contundente. Entonces tiene que haber las dos cosas. Fe para creer, para conocer la revelación, para que el Espíritu obre en mí, y acción, determinación para actuar. Así lo dijo Jesús también en Juan 15:8. Ahí dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. ¿Qué se espera de nosotros? Fruto. Fruto del Espíritu. No obras humanas, no acciones humanas, sino fruto del Espíritu que está en nosotros. Así que la pregunta de reflexión para cada uno de nosotros es, ¿en qué área de tu vida te está llamando Dios hoy a crecer y madurar en la fe? Sobre esto reflexionábamos ya desde hace 8 días. ¿En qué área Dios te llama a ti de manera personal a crecer y madurar en la fe? También pregunta de reflexión, ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto hoy es lo que estamos manifestando? Porque de aquí salen las tareas de lo que el Espíritu quiere que hagamos. ¿Cómo podemos crecer y madurar en Cristo? Decíamos que el crecimiento espiritual es un proceso, es algo que es continuo, que no se detiene. Así como el bebé nace, crece, se va desarrollando hasta las diferentes etapas de la vida, eso es un proceso. Así en nosotros, el bebé espiritual no se va a quedar bebé, debe de ir creciendo y avanzando, madurando. Y decíamos que la palabra de Dios nos muestra 3 etapas importantes en el creyente. Bebés espirituales, recién nacidos, que tienen que ser alimentados con leche. Jóvenes, que están conocedores de la palabra, que la aplican, que van desarrollándose y madurándose. Y ancianos, no se refiere a la edad, se refiere a la experiencia, a vivir en justicia, aplicando lo que ya Dios nos reveló y ayudando a otros. O sea, los maduros han de dedicarse a instruir, a formar y acompañar a otros. ¿Estamos de acuerdo? Así que una manera de que se exprese el crecimiento y la madurez de los miembros de una congregación, pues es trayendo a otros. Es decir, que nos multipliquemos cada uno. Es decir, que yo invite a personas que les comparta. A veces no tengo necesariamente que darles a conocer toda la Biblia, simplemente poner o dar la palabra que el Espíritu pone e invitarlos a que se acerquen al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ven y ve, como dice la Escritura. Ven y ve, ven y oye. Y el Espíritu hará la obra en cada uno de ellos, ¿sí? Porque es el Espíritu de Dios en nosotros, el que nos capacita para vivir según su voluntad. No es un esfuerzo humano, es el Espíritu en nosotros quien nos capacita para vivir según su voluntad y poder expresar su carácter. El carácter es el fruto del Espíritu. Y lo hace por medio de su palabra. Si no podemos expresar, si no conocemos la palabra, si Dios no está hablándonos y alimentándonos para poder entonces dar fruto. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Dice, queridos amigos, dice Pablo, siempre siguieron ustedes, a los filipenses, mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan.
esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios. ¿Cómo dice? Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios. Es decir, va a nacer en nuestro interior lo que Dios quiere que hagamos. Las obras, las acciones, los actos de amor, de fe, de generosidad, van a venir desde el interior mismo. La transformación. Ahí es donde requiere esfuerzo. ¿Esfuerzo en qué? En obedecer a Dios con profunda reverencia y con temor. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Repito esa parte final, versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Qué tenemos que hacer? Ser sensibles a la voz del Espíritu que ya está en nosotros, ¿verdad? Si el Espíritu dice, hoy es el día de congregarse, hoy es el día de tener comunión con los hermanos, ¿verdad? ¿Tú qué dices? No, pues es que hoy viene mi tía, hoy me voy a reunir con ella, hoy no puedo ir a ver a los hermanos, ¿verdad? Hoy tengo un partido de fútbol muy importante, hoy no puedo asistir. Así actuamos. Es decir, el Espíritu dice una cosa, de acuerdo a la revelación, pero la carne dice otra. Y entonces hay que esforzarse ahí por hacer la voluntad de Dios, en obedecer lo que ya Dios nos enseña. Porque si cedemos a la carne, nos va llevando, nos va llevando. Es muy fácil que no asistas una vez, 2 veces, y ya de ahí te puedes pasar meses sin asistir. Y hasta después de mucho tiempo, si alguien te interesa y te busca, volver a congregarse. Y entonces dice el autor de Hebreos, y van a querer otra vez los rudimentos, porque ya se perdieron toda la carne que se estuvo hablando de alimento sólido, no de las obras de la carne, ¿verdad? Ya se perdieron el alimento sólido que se estuvo impartiendo y otra vez quieren ir a la leche, porque ya no van a entender muchas cosas. Y por eso se detiene el avance. Y debemos avanzar como iglesia. Que no se trate de que nada más unos crezcan y otros no, sino que todos avancemos en el conocimiento de Dios. Dice Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Lo repetimos muchas veces. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. De eso está hablando esta versión. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y todas las cosas es tanto las que no son placenteras y de gusto, como las que duelen y sufren. Todas son buenas. Es decir, ¿para quiénes? Para los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. A los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es el propósito para los hijos de Dios? Aquí dice Pablo en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, es decir, les marcó un destino, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que Cristo se forme en nosotros. Ese es el propósito, que Cristo sea formado y expresado, que Él sea el primogénito, Cristo, entre muchos hermanos. Así que eso es madurez espiritual. Madurez espiritual es que Cristo se exprese en nosotros, que nuestras vidas estén bajo su autoridad. ¿Cuáles serían características o parámetros que nos sirvan para decir, estoy creciendo, estoy madurando? Ya decíamos, el amor es uno de ellos. La obediencia a la palabra de Dios, que es una expresión de fe. Es decir, quien tiene la fe en la palabra, camina en obediencia. Si no, algo está pasando mal ahí. La generosidad es otro elemento. Es decir, va junto con pegar. No podemos solamente dar por obligación, sino debe surgir del amor, de la obra del Espíritu en nosotros. Y entonces ya no se siente uno obligado a dar. Uno sabe exactamente
cómo Dios lo ha bendecido, y hay entonces la disposición para la generosidad, para dar incluso sin límite. Esto es lo que expresa la madurez: virtudes, acciones de un carácter transformado. Así que si queremos madurar, si de veras deseamos madurar espiritualmente, debemos estar dispuestos no solo a aprender de lo que Dios ya reveló en su palabra, sino además a vivir bajo la autoridad de Cristo, rindiendo totalmente a Él nuestra voluntad. Amén. Así que podríamos resumir esta parte que estoy recordando del mensaje de los 8 días, que madurez espiritual es ser gobernados por Cristo y amar al prójimo. Se nos olvide ya esa frase. Madurez espiritual es ser gobernados por Cristo y amar al prójimo. Eso se nota, eso se vive, se expresa. No es solamente conocimiento. Vamos pues ahora al opuesto. ¿Cuál es el peligro de alejarse de Cristo? ¿Cuál es el peligro de permitir que nuevamente nos gane las costumbres, los hábitos del mundo? Que sea la carne la que gobierne. ¿Cuál es el peligro? Hay un peligro, y ese peligro tiene que ver con la inmadurez. Dice el autor de Hebreos, con lo que venimos aprendiendo, que una advertencia, que es una advertencia la que nos está dando a conocer de los peligros de estancarse en una fe superficial e inmadura. El no crecer y madurar significa estancarse en una fe superficial e inmadura, que requiere que se le vuelvan a enseñar los principios básicos. Y eso, dice, implica que no se trascienda, que se queden estancados. Vamos a leer el pasaje de Hebreos 6. Vamos a avanzar en el capítulo 6, versículos del 4 al 6. Hebreos 6, del 4 al 6. Que nos habla de la advertencia a aquellos hebreos y a la iglesia el día de hoy. Dice, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios, habiéndolo expuesto a la ignominia pública. ¿De qué está hablando? Dice que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Es Cristo. Cristo es el don de Dios para nuestras vidas, para la salvación, para la justificación. Dice, y llegaron a ser partícipes ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es decir, está hablando de verdaderos creyentes, de creyentes que sí nacieron de nuevo, como nosotros hoy, muchos de nosotros hoy. Para ellos es esta palabra, es esta advertencia. A ellos les escribió, porque eran creyentes, estos hebreos, los que se estaban regresando al judaísmo, los que estaban cayendo en la tentación de abandonar la congregación en Cristo. Estaban realmente rechazando a Cristo, después de haber ya conocido la verdad revelada, de ya tener el Espíritu. ¿Cómo puede ser esto? Uno pensaría que porque ya está Cristo en nosotros, que ya tenemos el Espíritu, pues ya tenemos el pase al cielo y nos vamos a ir. No, hay muchos riesgos, hay peligros, hay fortalezas que van a impedir que crezcamos y maduremos, aunque ya seamos hijos de Dios. Y que nos van a llevar, o hay el riesgo de que nos puedan llevar a vivir como si no fuéramos hijos de Dios. Y esto es real, y lo experimentamos desafortunadamente nosotros. Hoy muchos hermanos nuestros, con los que caminamos juntos mucho tiempo, hoy están fuera. O sea, no se congregan, han dejado de aplicar los principios que conocieron en sus propias vidas
Y sus hijos están creciendo sin la enseñanza del fundamento, sin la revelación. Y al rato, eso se va a revertir a sus vidas. Esto es la advertencia. Es que no por los obstáculos, no por las dificultades, no por las circunstancias, nos detengamos. Hoy hay la justificación en muchos de ellos. Dicen, no, pues es que a mí me hirieron mucho allá donde me congregaba. Abusaron de mí, me explotaron, me hicieron cosas. Se están poniendo los ojos en los hombres, en la obra de los hombres, y se olvidan de lo que Cristo hizo en sus vidas, del fundamento. Si nosotros ponemos los ojos en el hombre, en las obras humanas, va a haber muchas cosas que nos van a obstaculizar y nos van a desanimar y nos van a hacer alejar. Pues tenemos que recordar quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Cristo y a qué somos llamados. ¿A qué somos llamados? A que el Cristo que habita en nosotros se forme y se exprese. Y no a que estemos renegando y quejándonos. Y muchos incluso buscando ya otras fuentes de conocimiento, otras fuentes de adoctrinamiento espiritual. Y entonces esto trae un desbarrancarse. Dice, ¿qué dice? Y recayeron. Ya eran salvos, ya caminaban en Cristo, pero recayeron. Y es imposible, dice, así dice aquí, es imposible que una vez que ya recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, está aplicando lo que nos dio a conocer al principio. Dice, es volver a los rudimentos. Esta gente que ya está en esa condición, no le vamos a ir a predicar otra vez el arrepentimiento y la fe, porque eso ya lo conocieron, eso ya es fundamento. No les vamos a ir a hablar otra vez de los bautismos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. ¿De qué se les tiene que hablar? De la identidad en Cristo, del propósito de Cristo para nuestras vidas, de la necesidad de pertenencia a la comunidad en Cristo. Porque Cristo no es individual, es Cristo corporativo, es Cristo en la comunidad de la iglesia, en el cuerpo. Y es necesario no dejar de congregarse para que crezcamos todos juntos hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Dice el versículo 6, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Se podrá volver a crucificar a Cristo una vez que ya conocimos, que ya sabemos el Evangelio? Claro que no, por eso dice que Él es imposible. Lo que sí sucede es que lo exponen a la ignominia pública. Es decir, la ignominia es el deshonor, la deshonra, la evidencia, ¿verdad? Es decir, fue tener en poco todo el sacrificio de Cristo. ¿Cómo lo están haciendo? Con su comportamiento, con su estilo de vida, con haber vuelto hacia atrás. Están exponiendo a Cristo a la ignominia pública. Y eso, en vez de ser un testimonio de edificación, de crecimiento del reino, eso aleja a muchas personas. Porque para muchos que los conocieron, dicen, mira, estos que decían que eran cristianos, y mira cómo viven y cómo se comportan, y mira a sus hijos. Entonces sí me voy a entender, ¿verdad? O estamos entendiendo lo que el autor está hablándonos de esta advertencia. Esta advertencia es para verdaderos creyentes en Cristo, pero resalta la gravedad de alejarse, de darle oportunidad a la carne de volver a tomar el control. ¿Cómo es una persona inmadura? Una persona inmadura se ofende fácilmente, son muy sentidos. Si cualquier gesto, una falta de un saludo, ya no se diga si hubo otras cosas. Entonces, eso inhibe el desarrollo y el crecimiento de esas personas inmaduras. Es decir, no les puedes decir nada o negar algo porque inmediatamente se ofenden. Y entonces, hasta eso puede detener su crecimiento. Así pues que está hablando de esa gravedad.
de que es imposible que estos que fueron iluminados puedan volver a ser restaurados. Y aquí la palabra recaer, pues es un verbo que implica volver atrás. Recaer, los que recayeron, volvieron atrás, ¿sí? Al principio, a darle toda la influencia o la autoridad a la carne y abandonaron la fe. Se abandona la fe y se rechaza entonces la obra de Cristo en sus vidas. Este es el gran peligro. Querer regresar otra vez, algunos, a los rituales religiosos, a los sacrificios carentes de revelación, a otras enseñanzas, o finalmente caer en la apatía total y en la indiferencia. Así que no se refiere pues a una simple caída, no es un tropiezo, es una recaída profunda. Es un rechazo deliberado de lo que ya habían tenido de Cristo. Una fe superficial que cae en esta circunstancia abre los riesgos de la duda, del desánimo, de la desobediencia y puede conducir a una situación en que la única esperanza de restauración sea el juicio divino. Esta es la otra condición. Que muchos que están en esta condición se exponen, ¿verdad?, al juicio divino. Pero esta es una gracia también. Dice el apóstol Pablo, es necesario que se salven, aunque sea por fuego. Es decir, después de que recayeron, pues van a tener que pasar por sufrimiento, por juicio de Dios, quien porque los ama, los disciplina y los quiere restaurar. Esta es una esperanza todavía para todos ellos. Lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, en este pasaje de Hebreos 4 al 6, es una advertencia para corregirnos, para evitar caer en eso. Estas ideas que expone aquí el autor han sido muy mal interpretadas. Y para muchos, lo que aquí está diciendo él, dicen, estas personas que ya se alejaron, ya perdieron su salvación. Y no es así. Aquí no está hablando de condenación ni de pérdida de la salvación. Lo que ya Cristo, o lo que Dios a través de Cristo ya nos dio, no nos lo va a quitar. Y esto es escritural. Vamos a verlo. Dice Juan 10:27. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Dice en palabras de Jesús, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. El que una vez nació en Cristo, no lo va a perder jamás. Ya está en el rebaño. ¿Sí? Entonces puede ser una oveja desbalagada, eso sí, pero no que pierda la salvación. En algún momento el Señor va a ir a recoger esas ovejas. Y es posible que eso vaya a tener que ser con juicio, con sufrimiento, para volverlas a traer al rebaño, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces marca eso ahí en tu Biblia. ¿Sí? Una vez salvos, siempre salvos, por la gracia de Dios. Aunque sí, no precisamente quiere decir igual a madurez. Este es el proceso por el que tenemos que pasar. Somos salvos en un momento que tenemos nuestro encuentro con Cristo, pero ese es el inicio. Es el inicio del proceso para llegar a la madurez. En esa madurez es donde Cristo se expresa a través de nosotros. Romanos 11. Bueno, antes aclaramos que así como la salvación no se gana por medio de obras, tampoco la salvación se pierde por medio de las obras. O sea, no porque yo haga malas acciones, me lleva a perder la salvación. Si no la gané por obras, tampoco la pierdo por obras.
Una vez que soy salvo y que tengo entendimiento, el Padre me da la oportunidad, como lo dice ahí en 1 de Juan 1, 8, 9, de tener la gracia, de tener abiertas las puertas por parte de Cristo y acercarnos a Él. Dice allí 1 de Juan 1, 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que una vez que caemos, que tropezamos, pero que entendemos y estamos firmes en la identidad de hijos de Dios, no nos alejamos, no volvemos a vivir en condenación o en la culpa. ¿Qué tenemos que hacer? Confesamos nuestra debilidad, confesamos el pecado cometido, con la seguridad de que tenemos un abogado con el Padre que está intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Nos vuelve a extender su perdón. ¿Sí? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Lo que el autor está aquí haciendo en este pasaje, al hablarnos de esta advertencia de lo que sucede cuando la duda, la incredulidad, la falta de una fe firme logra apartar a los creyentes. Dice, esto es lo mismo que le sucedió a Israel y de lo que ya nos había hablado antes. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto lo que le pasó en el desierto. ¿Qué les pasó? Que al estar a punto de entrar a la tierra prometida, no hicieron, no obedecieron, no creyeron. Dice, les faltó la fe. Eso es exactamente lo mismo. Hay creyentes hoy en día, ¿sí?, que en momentos claves entran en duda, se debilitan en la fe, no crecen y entonces se quedan estancados. ¿Qué le pasó a Israel? Pues que tuvo que estar 40 años deambulando en el desierto, a consecuencia de no haber dado el paso de fe para tomar la tierra prometida. Eso es lo mismo que nos pasa hoy a muchos creyentes en Cristo, que si pierden su confianza, dudan de la palabra y de la gracia que recibieron y recaen, pues están cayendo en una situación como la misma que cayó Israel. Y tendrán que pasar por muchos años de desierto, por mucho tiempo de desierto. ¿Y qué implica eso? Sufrimiento, mala calidad de vida e incluso perder la vida. Porque toda la generación que Dios castigó murieron en el desierto. Fue hasta la siguiente generación los que entraron a la tierra prometida. Entonces, esta advertencia es para nosotros. No caigamos en eso. Dice, más bien debemos mantener una fe creciente, viva y activa, creciendo en el conocimiento de Dios y expresando el Cristo que nos habita. Así que la pregunta hoy para nosotros es, ¿de qué manera puedes seguir cuidando tu fe? ¿De qué manera no exponerte a estancarte, a alejarte, a no darle cabida a la duda, sino más bien crecer y perseverar en la comunión con Cristo y con su iglesia? Esto es lo que necesitamos. Para eso está diseñada la iglesia, para apoyarnos unos a otros. Y cuando vienen las pruebas y las dificultades y las circunstancias que se ponen difíciles en la vida, saber que tienes a Cristo y que tienes un cuerpo en el cual puedes refugiarte y ser consolado y ser edificado y ser soportado. Pero cuando ya se alejaron, ¿cómo? Difícilmente se va a poder hacer algo. Así que dice el autor de Hebreos y nos revela que el método de Dios para alcanzar a los descarriados, pues es trato difícil, es trato duro. Sí, podrán ser alcanzados, pero va a haber sufrimiento. Y entonces nos da una metáfora allí en los versículos 7 y 8 del mismo capítulo 6. Dice la metáfora, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada,
esa tierra recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinas y abrojos es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin es ser quemada. Es decir, hay que pasarla por el fuego. Pues estas palabras son las que se han tomado como una pérdida de la salvación. No está hablando aquí de condenación. Está hablando de una ilustración. Y la ilustración está basada en lo que le pasó a Israel. Entonces, Iglesia dice, no caigan en esas situaciones. De manera simbólica está diciendo que cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo, somos tierra. Somos la tierra. ¿Qué es la lluvia? La palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Entonces, aquí dice, la tierra que muchas veces recibe la lluvia, la palabra de Dios, que limpia, que lava, que ayuda a que se fertilice para producir cosecha, ha de ser provechosa para todos. Dice, pero si esa tierra que ya recibió de Dios produce espinas y abrojos, pues es descalificada. ¿Se acuerdan que allá en Lucas capítulo 8 nos hablaba de los diferentes tipos de tierra? Cuando hace la parábola del sembrador, dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Cristo mismo, Dios. Dice, ¿qué fue lo que salió a sembrar? La palabra. Dice, pero cayó en diferentes tipos de tierra. No todas las tierras responden igual. Dice, una cayó en los caminos. Allí vienen las aves y fácilmente se la llevan, ¿verdad? Otra cayó en terrenos difíciles, pedregosos. Allí dice, aunque nazca el sol viene y la quema. Otras entre espinos, ¿verdad? Y abrojos. Pero hay una que cayó en buena tierra. Hay una que cayó en buena tierra. Esa produce. ¿Qué necesitamos nosotros? Ser buena tierra. Pero la parábola que nos hace aquí, o esta metáfora que hace el autor, pues habla de un trato a partir del versículo 8. Pero la que produce espinas y abrojos es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin es ser quemada. En la agricultura, los campesinos cuando, ya hoy esa práctica está poco, se realiza poco, pero había una práctica que se llamaba de roza y tumba. Roza, tumba y quema. Eso es lo que hacían los agricultores antes. Y cada vez que las tierras empezaban a tornarse medias improductivas, o que eran tierras que solamente daban malas hierbas, ¿qué era lo que hacían? Llegar y limpiarlas, ¿sí? Y una vez que quitaban toda la hierba, la dejaban encima y esa se quemaba. Eso es lo que le llaman roza, tumba y quema. Entonces la pasaban por el fuego, una manera de limpiarla de plagas, de todas esas malas hierbas, y volvían a roturarla para que la lluvia viniera, la humedeciera y entonces pudieran empezar a sembrar nuevas semillas. Entonces era una manera de recuperar los terrenos. Esto es lo que está ilustrándonos aquí. Si lo aplicamos a nosotros, el proceso, como tierras, ¿qué hace? Hay que purificar, hay que cortar todo aquello que a Dios no le agrada. Son las malezas, los abrojos, ¿verdad? Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que quemarlo. Hay que pasarlo por el fuego. Y después hay que roturarlo otra vez para poner nueva semilla. Ese trato duele, ¿verdad? No es fácil. Entonces el autor nos advierte, podemos evitarnos todo esto si desde hoy nos aplicamos para crecer y madurar. Permitir que Cristo se forme en nosotros y que sea expresado. La duda por una fe débil e inmadura conduce a la desobediencia. Y esta va a conducir al juicio. Es un camino que se va a dar. El resultado final, si lo vemos en Israel, es que al final produjo cosas buenas. Si entendiéramos el pasaje de que la salvación se pierde, que es lo que está diciendo el autor, entonces en el ejemplo que él puso, se hubiera perdido totalmente Israel, pero no lo destruyó,
Sí, pasaron por mucho dolor, por mucho sufrimiento, muchos murieron ahí, pero finalmente la nueva generación entró a la tierra prometida. ¿Sí? Ya con el conocimiento de lo que había pasado a los padres, supieron que Dios es fiel y que lo que había prometido lo iba a cumplir y que con seguridad y esperanza, con confianza podían entrar a la tierra. Y eso hicieron, dirigidos por Josué. Pero la primera generación, pues se quedó allá. Entonces, esa es la advertencia para nosotros. No caigamos en la inmadurez y la desobediencia, porque puede llevar a juicio. Y eso va a doler. Sí, Dios es fiel, misericordioso, pero nos va a hacer pasar por un tiempo de sufrimiento. Así que el resultado final de esta debilidad, pues es que no perdemos la salvación, pero sí podemos en algún momento sabotear nuestro propio crecimiento y la eficacia en servir a Dios por esta inmadurez. Pablo lo dice en estas palabras, en 1 Corintios 9, 26 y 27. Dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Sí se entienden? Después de lo que hemos hablado, ¿se entienden estas palabras de Pablo? ¿Qué hace él? Él corre cada paso con propósito, es constante a la meta. ¿Cuál es la meta? Que Cristo se ha formado y expresado. Yo corro, dice, a esa meta. Lo hago con propósito. No doy golpes al aire. Pero además dice el versículo 27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Gobierno. Que el Cristo que me habita en el poder del Espíritu gobierne mi carne. Disciplino mi cuerpo. ¿Para qué? Para que el crecimiento y la madurez fluyan. No dejo que la carne tome control y que se haga para un lado o para otro. No dejo que se debilite. No dejo que sea inconstante, sino que crezca en amor, que crezca en fidelidad, que crezca en generosidad. Lo disciplino. Eso es disciplinarlo. Por el entendimiento que tengo, no por esfuerzos humanos. No está hablando de esfuerzos humanos. Está hablando de gobierno del Espíritu, gobernando el cuerpo. Dice, porque si no lo hago, temo que entonces, después de haberles predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Esto es lo que sucede. Así que, ¿cómo podemos aplicar esta reflexión y considerar esa advertencia que nos hace el autor de Hebreos hoy? Nos está llamando a tomar en serio nuestra relación y compromiso con Cristo, a no tratar la gracia como algo superficial, sino tomar conciencia y valorar lo que hasta hoy hemos recibido. Es un llamado a perseverar y a no darle la espalda a Cristo, quien ya nos introdujo en su cuerpo, sino más bien que crezcamos, experimentando su bondad, su gracia, su poder y su amor. Es un exhorto hoy a caminar con confianza, con seguridad, con conciencia, con compromiso, examinando nuestra vida espiritual y confirmando que estamos dando el fruto que Cristo espera en cada uno de nosotros. El propósito es que demos mucho fruto, que nos multipliquemos, que avancemos. Amén. Vamos a estar de pie.
No son palabras cómodas las de estos pasajes de la Escritura, pero nos están llevando precisamente a ese entendimiento. Crecer en la revelación de Cristo. Crecer en el entendimiento de lo que es el nuevo pacto. Que cada uno de nosotros viva efectivamente en ese nuevo pacto. Y que no estemos tratando de regresar a una vida religiosa. Este es un peligro muy grande. Porque no es precisamente que estemos haciendo prácticas religiosas en otra doctrina o iglesia. No, es el hacer la práctica que hoy estamos llamados a hacer en Cristo, tomarle un poco y entonces convertirla en una práctica religiosa. Voy cuando quiero, cuando puedo, ¿verdad? Y avanzo pues en la medida de mis posibilidades, doy cuando quiero, cuando puedo o no doy, etcétera. ¿Sí? Y no solamente en cuestiones económicas, sino en amor, en relaciones, en compromiso, en vínculo. Si esto no lo tomamos con seriedad, no hay crecimiento, no hay madurez. Y como no es una obra humana, como no depende de mis fuerzas y mis capacidades, requerimos oración. Una oración perseverante, como decía Beto al iniciar la reunión hoy. Y eso es lo que vamos a hacer, como dijo el autor de Hebreos. Y esto es lo que haremos si Dios quiere. En el capítulo 3 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo hace una oración por la iglesia de Éfeso, que tiene que ver con eso que estamos diciendo y compartiendo acerca de Hebreos. Es decir, no podemos alcanzar o superar estas circunstancias de debilidad y de infantilismo en la fe, de inmadurez, si no oramos con precisión. Y oramos por nosotros, pero oramos también por todos los que no están y por los que han de venir. Que el Espíritu de Dios obre, ¿verdad? Porque necesitamos que la obra no se detenga, que la obra siga avanzando. No me refiero solamente a la obra de la iglesia, casa de bendición, sino a nuestro crecimiento y madurez espiritual. ¿Sí? Dice Pablo en esta oración que él hace, Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego a Dios que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. ¿Cuál es la oración? Le ruego. Y esta, normalmente las oraciones en el pueblo judío las hacen de pie, salvo cuando hay mucho dolor o mucho quebranto. Entonces se arrodillaban hasta el piso, pegaban la cara al piso, ¿verdad? Totalmente humillados. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Me humillo, me arrodillo delante del Padre para rogarle por medio de Jesucristo que ustedes, la iglesia, sean bendecidos, que Dios les conceda, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en su espíritu, en el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? No este que se ve, ¿verdad? Este que está siendo transformado. Nuestra alma, nuestra voluntad, nuestro corazón. Este es el que necesita ser transformado. Si el cambio no viene de dentro de nosotros, no va a pasar nada afuera. Y se necesita oración. No, la oración no es, Señor, bendíceles, prospérales, ¿verdad? Darles autos, casas, mucha comida, salud. No está eso en la oración.
¿Qué dice? Fortalécelos en el hombre interior con tu espíritu. Que estén firmes en la fe, firmes en la identidad, que su voluntad sea gobernada por Cristo y que alcancen la madurez espiritual a la que tú los has llamado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no se les olvide esta oración. Necesitamos estarla haciendo por nosotros, por nuestros hijos y por todos aquellos que hoy no están, familia de la fe. Y porque la iglesia de Cristo en general llegue a ser una iglesia madura. ¿Verdad? Necesitamos no congregaciones llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Gentes infieles. Necesitamos una iglesia madura. Esa es la que verdaderamente va a testificar del poder de Cristo. No es poner a Cristo a que sea vituperado otra vez, a que sea deshonrado por un mal testimonio, por una vida descuidada, por una fe inmadura. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que hoy estamos descubriendo a través de esta carta dirigida a los hebreos, pero también hecha una realidad para nosotros como iglesia el día de hoy, Señor. Lo tomamos para casa de bendición y también para toda la iglesia, Señor. Hoy tu iglesia está necesitada, Señor, de volver a los principios de la revelación, del entendimiento, de que Cristo sea formado en nosotros y asimismo sea expresado, Señor. Que el amor se exprese en nosotros, un amor maduro, Señor, no un amor infantil, como decía el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Cuando yo era niño, pensaba y actuaba como niño, sentía como niño, siempre estaba demandando cosas como niño. Hoy, que ya somos maduros en Cristo, que somos hombres y mujeres de bien, fortalecidos en la fe, pedimos, oramos y pensamos como lo que somos, como hijos tuyos, afirmados en identidad. Y expresamos un amor maduro, un amor dispuesto a hacer el bien a todos los que están cercanos a nosotros, Señor. Fortalécenos con tu espíritu en nuestro ser interior, Señor. Seamos fortalecidos con poder, el poder que viene de la revelación, del entendimiento y del obra del Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a quitar todo obstáculo que impide, Señor, que crezcamos en la comunión contigo y con los hermanos, en la fe, Señor. Padre, que sea derribada toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de ti, Señor. Y que de ninguna manera volvamos atrás, Señor. Líbranos de volver atrás. Líbranos de la religiosidad, Señor. Líbranos del egoísmo. Líbranos de que sea la obra de la carne la que se exprese en tu iglesia, Señor. Que sea tu espíritu, que sea tu gobierno, tu voluntad, la que se eche en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos toda la gloria y la honra al Señor.